formado por tres grandes porciones. Este es el hueso coxal, chicos, que les presento, ilio, pubis y isquio. El ilio es un hueso de soporte. Ahí están contenidos todos los componentes, la masa visceral, la vejiga, igual los cordones que pasan. Y es un hueso de protección. ¿Okay? El pubis es la parte más anterior del hueso, este hueso coxal, y se articula con la otra rama del pubis. ¿Okay? A esta zona se denomina sínfisis, por el tipo de articulación, la sínfisis del pubis. Y la parte inferior, isquio, que es la parte en la que nos apoyamos nosotros al sentarnos. La importancia clínica de este hueso es que existen fracturas de pelvis. ¿Okay? Más adelante vamos a ver en traumatología que las fracturas de pelvis se clasifican, por ejemplo, en fracturas en libro abierto y fracturas en libro cerrado. ¿Okay? Esto va en relación a la mecánica del trauma. Hay situaciones en las cuales el paciente es investido de forma lateral. Un vehículo que impacta en esta porción del hueso, y si la contusión es a este nivel, dependerá de la cinética del trauma y va a hacer lo siguiente: va a cerrar la parte anterior y se va a abrir la parte posterior. Entonces, a eso se conoce, por ejemplo, fractura en libro cerrado. ¿Okay? Entonces, agarra un cuadernito, lo mismo, cerrar y se abre la parte posterior. Fractura en libro cerrado. Y la fractura en libro abierto es característico de fracturas por aplastamiento. ¿Okay? También puede ser un accidente de tránsito por el cual el vehículo pasa por encima de la cintura pélvica. Entonces, ¿qué ocurre? Se abre la porción anterior, la sínfisis del pubis. Es una fractura en el libro abierto. ¿Cuál es la más peligrosa? La fractura en el libro abierto es la más peligrosa. ¿Okay? ¿Por qué? Porque compromete el estado hemodinámico del paciente. Un paciente con fractura en el libro abierto puede llegar a fallecer en cuestión de minutos a horas por una hemorragia masiva. Bien, esa es la importancia. La cintura pélvica, entonces, ya saben, formada por esos huesitos. Funciones: proteger los órganos internos. Muy bien, vamos entonces. Los miembros inferiores van a estar formados por esos huesos. ¿Cuál es el hueso más grande y más resistente de nuestro cuerpo? Es el fémur. Hace poquito existen porciones para los huesos largos, y estos se disponen de la siguiente forma. ¿Cuáles son, para ustedes, cómo se estudia un hueso largo? ¿Cuáles son las porciones de un hueso largo? Claro. ¿Cuáles? ¿Cómo se llama esto? Diáfisis. Las porciones extremas, superior e inferior. La zona de transición entre ambas, metáfisis. Muy bien. Entonces, todos los huesos largos tienen esa misma disposición. ¿Para qué sirve? Dentro de poquito vamos a ver enseguida el otro tema, que es fisiopatología del sistema musculoesquelético, y vamos a comenzar a hablar de fracturas. Y si ustedes no saben estos puntos, lo van a poder ubicar, porque, por ejemplo, yo les voy a mencionar fractura de fémur, fractura epifisiaria de fémur. Al que no comprende no sabe dónde está. Entonces, ¿dónde puede estar una fractura epifisiaria del fémur? Proximal o distal. Muy bien, no solo arriba, puede ser arriba, puede ser abajo. Dependerá mucho de, en este caso, la radiografía. Ustedes ven epífisis superior, epífisis inferior, dependerá de dónde sea. ¿Okay? Fractura diafisiaria del fémur, no hay donde perderse, ¿lo ven? Entonces, más adelante vamos a estudiar que las diafisiarias se clasifican por la cinemática del trauma. Trazos transversales, oblicuo, oblicuo corto, oblicuo largo, espiroideas, con minutas y demás, y demás, y demás. ¿Okay? Luego vamos a descender, vamos a tener los huesitos de la pierna, tibia y peroné. Muchos de ustedes van a escuchar, cuando vayamos a la práctica, el diagnóstico, van a ver que dice fractura de pierna. Y al principio parece medio, pero si estamos llevando anatomía, ¿no sería fractura de tibia y peroné? Lo que pasa es que en la pierna hay varios componentes. Una zona se llama tobillo, otra se llama pierna y otra se llama rodilla. Entonces, cuando la fractura sea a nivel diafisiario y involucre tibia y peroné, se llama fractura de pierna. ¿Okay? Entonces, por eso es que en traumatología es como que el único excepto en el cual se puede colocar trauma de pierna o fractura de pierna. Y es porque involucra que existe una fractura diafisiaria en tibia y peroné.
ejemplo, si la fractura es solo el malleolo peroneo y es allá en el malleolo peroneo, en la porción inferior, se llama tobillo. Ya lo vamos a ver en práctica. Ahorita parece chino, pero en la práctica lo vamos a ver es más sencillo. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cuál es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo? Sí. El hueso sesamoideo más grande del cuerpo. De la rótula. Muy bien, la rótula. Entonces, son huesitos que en este caso se llaman accesorios o sesamoideos. ¿Okay? Y ayudan. La mayoría de estos ayudan. Por ejemplo, el de acá, la rótula. ¿Quién se inserta en la porción superior de la rótula? Porque es sitio de inserción, ¿no ves? Inclusive le da la función fundamental a la rodilla para poder hacer esto. El tendón cuadrado del fémur. Muy bien, el tendón cuadricipital. ¿Y en la porción inferior? El ligamento rotuliano. Muy bien, ligamento rotuliano. Perfecto. ¿Y en la porción inferior dónde se inserta el ligamento rotuliano? Aquí. En la prominencia más anterior de la tibia, que se denomina tuberosidad anterior de la tibia. A ver, eso es fundamental porque es un trauma muy frecuente, accidente deportivo, y también en niños, una osteocondritis. Llega y no puede extender el paciente. No puede extender, puede ser deportivo, puede ser traumático, puede ser accidente de tránsito, lo demás. Doctor, no puedo caminar, no puedo extender la pierna, no puedo. Puedo doblar la rodilla, pero no puedo extenderla. Involucra, por ejemplo, el sistema o el aparato extensor de la rodilla. Y tendremos que buscar o lesión en la tuberosidad anterior de la tibia, o lesión en el tendón rotuliano, o lesión en la rótula, o lesión en el músculo cuádriceps. Para eso sirve. ¿Ok? Este huesito sesamoideo accesorio, entonces, hace como puente de unión para poder generar ese mecanismo de palanca. Exactamente. Muy bien. Ahora, vamos a tener otros huesitos también. La pregunta era que se salvaron, yo juraba. Como son 5 grupos, los confundo a veces. Bueno, los huesitos de los miembros inferiores. Ahora, pecado de aquí en adelante, pecado, confundir tarso y carpo. ¿Ok? En la práctica les voy a preguntar. ¿Okay? Tarso y carpo. Carpo es exclusivo de la mano. Tarso es exclusivo del pie. En el tarso vamos a tener el primer huesito que es el astrágalo. Este que se encuentra en contacto en la porción superior ¿con quién? ¿Con quién se relaciona arriba? ¿Con quién se articula? Con la tibia. Con la tibia. ¿Okay? Este va a formar parte de la articulación del tobillo. ¿Y es importante? Sí, porque vamos a ver luxaciones del tobillo. Por ejemplo, el sábado me llegó una luxofractura del tobillo. Ya les voy a mostrar la siguiente clase las imágenes. Entonces, vamos a ver, vamos a describir la radiografía. Totalmente alterada la anatomía, cómo se hace la reducción y demás. Inclusive hay un caso particular que estoy viendo, es que por esta situación del paro que existe en nuestro departamento, como que en La Pampa las actividades están muy flojas, tanto la consulta y la consulta externa y la emergencia más o menos. Hay mucha más afluencia de pacientes en el Hospital Municipal de Cotoca, que es también donde trabajo. Así que todavía voy estudiando si no mejora la situación en La Pampa, porque no nos conviene ir a ver 2 o 3 pacientes a La Pampa y quizás sea mejor irnos a ver. En Cotoca tengo ahorita 15 pacientes internos, todos con indicación quirúrgica. Y la emergencia es mucho más afluente. La diferencia es la zona. Santa Cruz, al ser una zona más urbana, entonces la gente transita más en vehículos, es mucho menos el uso de motocicletas y todo lo demás. Cotoca es tierra de moto. Y hay accidente de tránsito. En la mañana llegan por lo menos unos 5 pacientes, y en la tarde llegan otros 10, y en la noche es donde se alborota y llegan como 20. Entonces, vamos a ver dónde van a poder aprender y practicar. Si se levanta el paro, nos vamos todos a La Pampa, porque nos queda más cerca, más cómodo y todo lo demás. Pero si no mejora, quizás sea darle esos 10 minutos más de La Pampa a Cotoca y ver esa cantidad de pacientes. Bien. Astrágalo, muy importante. Características. Este hueso es muy ingrato porque como se irriga, apenas tiene una ramita nada más, tiene un agujero nutricio y toda la demás
más irrigación o nutrición es por el líquido sinovial que está envuelto. Un 25% por esa rama nutricia y el 75% por el líquido sinovial. Ahora, hubo la situación, yo recibí un paciente con una luxación y fractura del tobillo y una extrusión del astrágalo. ¿Qué quiere decir? Que el astrágalo lo llevó fuera. El hueso del astrágalo lo llevó fuera. Entonces, ¿qué se realizó? Abrir, introducir nuevamente como si fuera una piecita ahí de un rompecabezas. Volver a introducir el astrágalo. ¿Cuál es la chance de que por ejemplo, a los 3 meses hizo necrosis y solito se reabsorbe? Ese es el problema del astrágalo. Como no tiene buena irrigación y lo sacas del lugar donde está cómodo y recibiendo apenas una nutrición de un 25% por una rama nutricia y todo lo demás por el líquido sinovial, cuando ocurre este tipo de accidentes, sale el astrágalo de ese lugar y entonces no tiene nutrición. Y todo hueso y toda estructura que es privada de los nutrientes muere. ¿Ok? Y el proceso de morir en el sistema óseo se llama necrosis. Necrosis ósea. Todo lo que sea fractura, luxación, extrusión del astrágalo, es terrible eso para el paciente. Terrible. Muy bien. El otro huesito es el calcáneo. El calcáneo es un hueso de carga. Es un hueso también que implica accidentes en trauma axial. El típico caso. Estaba el albañil ahí en el tercer piso, en el segundo piso, haciendo algo. Se cayó, trauma axial, cayó parado. Eso es lo principal. Si el paciente le dice que tuvo trauma axial, o sea, caí parado de 3 metros, tengo que buscar en calcáneo y también en la columna vertebral. Pero ahora, en el calcáneo voy a buscar algo que se llama el signo del pico de pato. Y es que el calcáneo, ustedes recordarán que tiene una forma alargada hacia la porción posterior y achatada a nivel, en este caso, superior e inferior. ¿Qué ocurre? Por el mismo trauma axial, hace apertura en la región posterior y aparece el pico de pato. Ya lo vamos a ver, es frecuente igual. Esa es la importancia del calcáneo. Ahora, hay que resolver este tipo de fracturas porque el calcáneo es un hueso poroso. Es un hueso poroso y no tiene mucha superficie. Entonces, se hace cirugía. La mayoría de las fracturas de calcáneo son indicación quirúrgica. Bien, vámonos hacia la porción, en este caso anterior. Escafoides, también llamado navicular. Las fracturas de escafoides del tarso son muy infrecuentes. ¿Okay? Cuboides, también es muy infrecuente esta fractura. Primera cuña, segunda cuña, tercera cuña, también llamados los huesitos cuneiformes. ¿Okay? Aquí existe una importancia, vamos a ver la articulación, por ejemplo, del Lisfranc. Se llama articulación del Lisfranc porque Lisfranc fue un médico que describió la relación que existía entre estas cuñas. Y cuando vio que se alteró esa relación, vio que existía dolor, impotencia funcional y dificultad para la ambulación. Entonces el paciente le habían hecho radiografías de estudio y no podía caminar, le dificultaba caminar. Iba un médico y otro médico y otro médico, le decían todo está muy bien, todo está muy bien. Hasta que el Lisfranc vio con lupa de que no existía una buena congruencia articular entre los huesitos uniformes. Dijo, ese es el problema, tienes una inestabilidad en la relación con los huesitos uniformes y también relacionados a los escafoides. Entonces, a ese tipo de lesión se llamó luxofractura del Lisfranc o lesión del Lisfranc, porque el ligamento que unía estos huesitos o mantenía la relación de estos huesitos se había roto. Entonces, a eso se llama lesión del Lisfranc. Lo vamos a ver más adelante. Ok, más simple entonces. Huesos del tarso. Ahora, huesos del metatarso. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. La importancia o la relevancia solo está en el primero y el quinto. El primero, ni siquiera por una fractura, sino por una relación de ángulo con la primera falange, o la F1 o la falange proximal del primer dedo. Vean que esto tiene una relación, a esto nosotros le llamamos radio, primer radio. Ahora, cuando existe aquí una alteración del ángulo entre la relación de la falange y el metatarso, existe una patología, se llama hallux valgus o hallux valgus. Entonces, muchos de ustedes lo conocen o han escuchado el otro nombre popular o coloquial que es juanete. ¿Okay? Los juanetes
se producen por una pérdida de la relación o una, en este caso, valvización, se llama valgo, porque se oye en valgo, la relación, entre el metatarso y la falange proximal, se llama halus valgus. Bien, la otra importancia es del quinto metatarsiano. A este nivel ocurre la fractura de la bailarina. ¿Okay? Se llama fractura de la bailarina porque el mecanismo era colocarse en esa posición y producía una lesión aquí a nivel de la base del quinto metatarsiano, también conocido como la fractura de Jones o la fractura de Jones. Bien, esa es la importancia. Ahora, respecto a las falanges pueden haber muchas lesiones. La mayoría de estas es por trauma también, en este caso directo, o de superior e inferior, o el terrible golpe, por ejemplo, con la punta de una silla o la mesa y demás, del quinto o del primero. Son los más frecuentes. O la caída de objetos pesados y traumas axiales directos en el primer dedo, segundo, tercero, cuarto, quinto. La diferencia, recordar que el primero solo tiene falange proximal y falange distal. Los otros, segundo, tercero, cuarto y quinto, tienen falange proximal, falange media y falange distal. Eso es importante identificarlos. Muy bien. Vamos. Entonces, de esto vamos a hablar en nuestra siguiente diapositiva. Vamos a hablar acerca de la formación del callo óseo. Entonces, son 4 fases. La primera es la inflamación, la segunda es la formación del fibrocartílago, la tercera es la osificación y la cuarta la remodelación. Y eso también es pregunta de examen, cómo está formado el callo óseo, cuáles son las fases de la formación del callo óseo. Bien. Cuando una estructura ósea sufre, enseguida les voy a mencionar cómo va a sufrir una alteración o unas fuerzas que producen la rotura del hueso o la fractura del hueso. Entonces, aquí no solo se rompe el hueso, sino también los lechos vasculares que nutren el propio hueso. Y esto va a llegar a formar el proceso de la inflamación. Y ustedes recordarán que el proceso de inflamación está desencadenado por la liberación de las citoquinas proinflamatorias. Para ustedes, ¿cuáles son las citoquinas proinflamatorias? ¿Cuáles son las citoquinas proinflamatorias? No. Bueno, hay que dejar el teléfono y prestar atención. Usted, ¿cuáles son las citoquinas proinflamatorias? Fisiopatología. Usted. ¿Vamos? ¿Cuáles son las citoquinas? Que se refiere a la histamina, ¿no? La histamina, muy bien, es una citoquina. ¿Otra? La interleucina también. ¿Saben por qué se llaman citoquinas? Vamos a buscar otra vez citoquinas. ¿Por qué se llamarán citoquinas? Uno, porque son compuestos moleculares pequeñitos y son compuestos químicos. Y surgen de un proceso, por ejemplo, como una agresión o sufrimiento celular. ¿Okay? Bradicimina, histamina, las famosas interleucinas. Y hay en la interleucina 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué más hay? Factores de necrosis tumoral. ¿Qué más hay? Muy bien, las prostaglandinas, los leucotrienos. Entonces, los trombojanos, todas estas sustancias son producto de la liberación de una agresión celular. Entonces, cuando una célula sufre, llora. Y al llorar, ese llanto se llama citoquinas. Y sirven para producir señalización celular. ¿Okay? Recuerden que nuestras células no tienen ojos y no tienen boca. Así que la única forma en que se comunican una con otra es liberando estas sustancias que se denominan citoquinas. Si ellos quieren generar, por ejemplo, un famoso proceso bioquímico y fisiológico que se denomina diapéresis. ¿Qué es la diapéresis? Diapéresis. Diapéresis. Cuando tiene el pánico se venía todo el baño. ¿Va por ahí? Ajá. ¿Qué se llamaba? Una vez más,
Las células no tienen ojos, no tienen boca. Así que cuando uno sufre no puede pedir auxilio. La única forma que lo hace es liberando citoquinas. Y esas citoquinas sirven para que nuestra primera línea de defensa, ¿cuál es la primera línea de defensa? Mira, los leucocitos. ¿Ok? Cuando los leucocitos vayan a defender a nuestras células, ellos tienen que movilizarse de un punto a otro. El proceso por que un glóbulo blanco se moviliza de un punto a otro se denomina diapéresis. ¿Okay? Recuerden que los glóbulos blancos se encuentran contenidos en el torrente sanguíneo, en los techos vasculares. Cuando ellos detectan, porque ellos tienen receptores, detectan esa citoquina, ya la célula me está pidiendo auxilio, vámonos para allá. Se movilizan y recuerden que los glóbulos blancos acá en el torrente sanguíneo tienen que salir del torrente sanguíneo, entre endotelio y endotelio, entre célula endotelial y célula endotelial. Entonces se escurre a través de eso. A ese proceso se denomina señalización celular ligado a las citoquinas. ¿No ven? Entonces, ahora, el proceso de la diapéresis está ligado a que tiene que haber ese llanto, tiene que haber esas citoquinas que llamen a la célula, porque si no, no existe. Y ahí muere la diapéresis, no se produce nada. Es importante que ustedes recuerden eso. Lo mismo ocurre en este proceso inflamatorio. Cuando una estructura ósea y los tejidos vasculares se encuentran comprometidos y sufren lesión, entonces esto genera inflamación. La inflamación no es solo decir si inflamo. Muchas veces uno llega a la facultad y sinónimo de inflamación es se hinchó, edema. Pero recuerden que atrás de ese edema existe un montón de cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la citoquina encargada del edema celular? Edema. Edema. La histamina es la sustancia encargada del edema. ¿Ok? Y está ligado no solo a procesos inflamatorios. Recuerden que la inflamación no solo se puede dar por una agresión, también se puede dar por un error, por ejemplo, entre el receptor y, en este caso, la sustancia que va a estimular el receptor. Por ejemplo, las reacciones alérgicas están ligadas a lo que es la histamina. ¿Ok? Recuerden que una persona que es alérgica a alguna sustancia y tú la expones a esa sustancia, puede llegar a morir. Y la causa de muerte va a ser edema de glotis. Bueno, pues ya saben, las vías respiratorias y todo lo demás. Pero recuerden que todo va en relación a una sustancia. En nuestro paciente que sufrió un trauma como este, se rompió el hueso, recuerden que esto genera aumento de volumen y es una de, por ejemplo, las descripciones que ustedes van a hacer. ¿Qué se evidencia en el paciente? Aumento de volumen. Y ese aumento de volumen está producido por el hematoma o también por el mismo proceso inflamatorio, por la cantidad de histamina que vaya a contener esto. Otras sustancias como la bradicinina, que recuerden también que es una sustancia que estimula las terminaciones nerviosas libres. Ahora, ¿qué tipo de sensación transmiten las terminaciones nerviosas libres? ¿Cuál? ¿Cómo dijo su pregunta? ¿Qué tipo de sensación? Calor y La frío. terminación nerviosa libre está vinculado a este tipo de dolor. ¿Bien? ¿Cuáles son las vías para el dolor? ¿Cuáles son las vías para el dolor? Uy, me se agarró fluorescentísima, ¿no? Dos vías ahí. Anterolateral y la dorsal, columna, menisco, medial. Es importante que uno es muy importante la vía del dolor. Ok. Una de las características es que recuerden que las fibras nerviosas no se adaptan del todo. Por ejemplo, no existe adaptación al dolor. Cuando uno está expuesto a este tipo de estímulo que estimula las terminaciones nerviosas libres, el dolor no va a parar.
Y debido a eso, inclusive, hay una rama, parte de la medicina, que es la anestesiología, y parte de la anestesiología que se llama terapia del dolor. Y se trata de esto, realizar bloqueos neuroaxonales. Ir hacia el nervio, producir la liberación de un medicamento que produzca que la terminación nerviosa no se excite o no se desplarice. Y así no hay dolor, es la única forma. ¿Ok? Bien, sigamos en nuestro proceso inflamatorio. Entonces, cuando ocurre esto, se desencadena todo el proceso fisiopatológico de la inflamación. Liberación de todas estas citoquinas proinflamatorias y acarrean a toda nuestra línea de defensa. Y una de las funciones principales, por ejemplo, es la activación de los trombocitos. ¿Qué son los trombocitos? Plaqueta. Muy bien. ¿Cuál es el valor normal de las plaquetas? 150.000 a 400.000 Muy bien. ¿De dónde derivan los trombocitos? de la megacariocita. Muy bien. Entonces, una vez se contiene este tipo de lesión, recuerden que es tarea también del periósteo. El periósteo contiene la lesión. Ahora, este proceso inflamatorio va a generar que se forme el fibrocartílago. Recuerden que la sangre contiene células especializadas y estas mudan y se forman en tejido de tipo cartilaginoso o fibrocartílago. Ahora, dependerá del grado de estabilidad que se otorgue a una fractura. ¿Qué quiere decir? Un hueso, para poder sanar, necesita estabilidad. Estabilidad es lo siguiente: quedarse quietito, no moverse. Porque en el momento que se mueva, todo lo que se ha armado, todo lo que se ha construido se viene abajo. ¿Ok? Entonces, aquí existe movilización y promoción de lo que son la neoformación del tejido cartilaginoso o fibrocartilaginoso. Y de esta fase, cuando se consigue la estabilidad, sucede dos cosas. O se forma la pseudoartrosis o consolida el hueso. Entonces, este es el paso clave, es el paso crítico. Muchas veces, cuando ustedes van al ortopedista o al traumatólogo, sea lo que vaya a corregir, por ejemplo, si es una lesión como una deformante o en traumatología una fractura, se trata de darle estabilidad. ¿Qué es lo que hace el traumatólogo? Te quiere colocar yeso. Sí o sí te va a poner yeso si tienes una fractura. Y puede ser como un tratamiento temporal, puede ser definitivo, ya vamos a ver más adelante. En el caso de que sea definitivo, lo que está buscando con el yeso es darle estabilidad a esa fractura. Que se quede quietito para que pueda pasar de la fase de fibrocartílago a la fase de osificación. Ahora, cuando una fractura no tiene estabilidad, se queda en fibrocartílago y ahí aparece la pseudoartrosis. Pseudoartrosis, ya saben, falsa articulación. Entonces, van a haber casos. Por ejemplo, una fractura de húmero. Hace más de 6 meses, ya pasó el tiempo en el que debió haber sanado el hueso, no lo hizo por falta de estabilidad. El señor no se puso nada, le pusieron cuchi o no sé, y una venda y nada más. Y es como si tuviese un segundo codo a nivel del brazo. Entonces, se quedó en la fase de la formación de fibrocartílago. Cuando otorgas estabilidad, es intervenido, por ejemplo, a esta fractura se le pone un implante como una placa o un clavo, lo que ustedes quieran, buscamos esto, la osificación, en el cual ese tejido fibrocartilaginoso o ese tejido cartilaginoso muda y se convierte en tejido óseo. Bien. Después de que existe la fase de osificación, se llegan a formar nuevamente estos vasos y promueve la acción ya del endostio. ¿De qué se encargaba el endostio? De la fase de remodelación. La fase de remodelación es mucho más, se puede valorar mucho más en el paciente pediátrico que en el paciente adulto. Van a ver que algunos, no sé si alguien tenga alguna fractura y haya sido tratado, si le sacan una radiografía, si la fractura la sufrió en adulto, queda algún grado de secuela. No es, el hueso no vuelve a ser igual. ¿Okay? Queda con una alteración. Vean, queda con un grado de alteración. En el paciente pediátrico la remodelación es completa. Por más que haya sido lo más grosero que haya sufrido la lesión, vuelve nuevamente a remodelar su estructura, a tener su forma, su anatomía inicial. Muy bien, entonces